primera persona. En primera persona. Entrevistas en Radio Q. Tenemos el placer de presentar a nuestro querido amigo, analista político, Carlos Fara. ¿Cómo estás, Carlos? Tanto tiempo. Hace como varias sesiones, vetos, peleas que no nos vemos. Sí. Hay que, Hace varios vetos que no nos claro, vemos. hay que decirlo, como el título de Capitán Beto, que me pareció una genialidad. Tuyo de una columna que habitualmente pueden encontrarla en diferentes portales. Carlos, ayer fue una jornada. Trato de ser cuidadoso con los adjetivos de un tiempo a esta parte. En periodismo era de la gráfica poner un adjetivo, tenías que tener trayectoria para poner un adjetivo en otros tiempos en una nota. Hoy ya son más normales, pero por eso siempre le tenemos tanto cuidado a adjetivar desde el periodismo. Pero por lo menos lo que viene sucediendo y que se plasmó ayer es como, no sé si un cono de contradicción se metió la cola electoral o ya empiezan los quiebres de tratar de amontonar en vez de convencer. Por lo A menos ver, quedó en evidencia ayer. sí. A ver, pasó lo esperable, ¿no? Digo, por empezar, estaba claro que iba a haber una gran mayoría que quería, digamos, hacer caer un veto presidencial en el tema más sensible de todos, Sí. para mi gusto, digamos, que es discapacidad. Porque decís, bueno, pero jubilaciones es importante, muchos más jubilados o implica, digamos, como más fondos. Sí, pero todos sabemos que Argentina necesita una reforma previsional en algún momento. Eh, digamos, el otro tema tiene, de todos los temas, digamos, tiene una urgencia social, pero ese tema es particularmente sensible y me parece que de todas las desafíos que tiene el gobierno en materia presupuestaria, el de discapacidad es el menor. Después veremos, digamos, qué hace, si toma medidas, si va a la justicia, en fin. Con lo cual, a esto se iba a meter la cola el cierre de listas, en algunos casos bastante esperable, porque obviamente siempre hay heridos, en otros me parece que no hubo suficiente muñeca política para evitar algunos conflictos. Y desde ese punto de vista, te diría que hay un gobierno que está lento de reacciones, ¿no? Digamos, ayer dijo, bueno, estamos estudiando a ver si tenemos algunas medidas para discapacidad. Digo, algún gobierno no anuncia que está estudiando frente a una situación en donde una votación le va a jugar en contra al gobierno, digamos. Obviamente tenés que anunciar algo, dar un golpe sobre la mesa como para llamar la atención. Bueno, digo, está teniendo como muchas dificultades, como también lo está teniendo dificultades en el tema monetario, ¿no? Con el Sí. tema de las tasas, etcétera. Esa sensación que queda, viste que hay gente que se aferra a que no se caigan los días del viejo calendario, la verdad como ese que estaba pegado en la cocina, como que se aferran a cortar la hoja del mes que pasó, y hay otros que pretenden que se acelere. En ese sentido, los libertarios como que quieren que pase el tiempo para poder sostener este clima o esta sensación, como prefieran llamarlo, o esta realidad en referencia al tema económico, pero que va dejando que se filtre agua en esa cañería, que haya pérdida de gotas y por ahí son chorros. Y ayer quedó demostrado con esta posición que lo tomaron justificada, algunos hablan que responden a la vicepresidenta, pero de este subgrupo o esta excisión de los pocos diputados que tiene la libertad en este grupo coherencia, ¿no? También es un mensaje, también hay para leerlo, porque más allá de que se describió, no pasó mucho en la lectura, o ya era previsible. Bueno, a ver, te diría que hay algunas cosas que eran absolutamente previsibles, o sea que no deberían haber tomado al gobierno por sorpresa. Y el gobierno lo único que atinó es a lo que te decía, las declaraciones de Adorni, y ya hay un argumento que está claramente, digamos, que pierde efecto, que es el tema de los degenerados fiscales. Digo, Sí. si vos todo lo decís todo el tiempo, bueno, ok. Sobre todo, insisto, con temas sensibles en donde el balance de opinión pública te va a jugar en contra, ¿no? Después hay detalles jugando en el medio, algunos muy particulares, si se quiere, pero gente que votó digamos, que votó en contra de esto
antes y se dieron vuelta y votaron a favor ahora, cosa que uno debería decir, bueno, en realidad Sí, como que los que se dan vueltas porque se dan vueltas a favor del gobierno, no es sí. contra el gobierno. Bueno, pero esto sucede. Es cierto lo que vos decís. Yo creo que si el gobierno pudiera, le gustaría votar este domingo, que sabe, Claro. digamos, que gana la elección. Pero Eh, en 2 meses, que es lo que queda, sabe Dios, ¿no? Digamos, el partido todavía le queda como media hora, es ah, largo. sí, no, la sensación esa típica argentina de avanzar, creer que avanzar es subir hacia adelante, ¿viste? Claro, Esa totalmente. permanente sensación. Te traigo a lo que está sucediendo en las provincias, los dialoguistas, alguna vez lo hablamos, y yo te decía, en la Argentina que todos se autoperciben de tal manera, yo creo que los gobernadores más que dialoguistas se percibían dialoguistas, porque hasta acá, hoy sí cambian rotundamente, lo vemos puntualmente en el caso de Jaldo, eh, hoy casi es el abanderado de lo que pidió a sus diputados que votaran, el abanderado en contra. Porque Sí, si total. viste que es medio incoherente. Y a la gente también le causa esa sensación y no, por casualidad en todos los estudios, seguramente entre un 30 y un 35 no va a participar o no va a ir a votar de las elecciones de octubre. Lo que es un escenario bastante complejo. Sí, Porque al ser totalmente. sistema DONT, ya no sabes cuál va a ser el piso para Claro. los diputados. Claro, 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 totalmente. Yo te diría que si no va a votar 30-35 hacemos una fiesta, ¿no? Claro, Digamos, claro. el problema, digamos, es que puede estar más cerca del 40, Mm, ¿no? Eso por un lado, con lo cual, bueno, te afecta todas las predicciones, ¿no? Las predicciones de movilización, de encuestas, etcétera. Eso en primer término. Luego, todo está claro y correctísimo lo que vos decís, todo hasta ahora ya es campaña electoral, o sea, mm, ya nadie va a hacer nada que no le convenga en función de la campaña electoral y volveremos a hablar el 27 de octubre, ¿no? mm, Dirán varios, como diciendo, vaya, está bien, ahora déjalo así, pero lo necesito para la campaña y después vemos. Salvo que estés como muy complicado, ¿no? Por ejemplo, ayer estábamos con colegas punteando 3 provincias dialoguistas mm, que tienen problemas para pagar sueldos, sí. ¿no? A fin de mes. Seguramente hay más. ¿Qué pasa con esos, digamos, en estos tipos? Porque digo, que no pague sueldos es terrible, ¿no? Es que se te incendie una provincia, ¿no? Y me parece que en ese punto, digo, salvo esas situaciones, todo el mundo está jugando ahora a pulsear con el gobierno, a ver quién saca más votos y obtiene diputados, etcétera, pensando en cómo será la relación con el gobierno después del 10 de octubre, del 10 de diciembre, cuando se conforme, digamos, el nuevo Congreso, ¿no? Ahora, bajo la lógica que tienen los libertarios, porque por ahí a mí me queda esa sensación como que son paradigmas de la política, es decir, bueno, si hacemos una buena elección nos plantamos ante el gobierno nacional. Yo no sé si al Milei y a sus ministros y a su gabinete y a su entorno le interesa demasiado o valoran o tienen esa métrica de medir el poder. Ujú. Yo creo que le importa demasiado poco. ¿Me Bueno, explico lo que te digo? Digamos, de lo que sí, antes te decía, no, si yo salgo fuerte con tantos votos en un país donde se decide por cantidad de habitantes y de votantes, en provincia de Buenos Aires casi todo, también es como que vas con una cucarda de un torneo de ascenso, digamos, a querer gritar el gol, ¿no? sí, es verdad. Pero después hay una realidad, va a haber una realidad matemática en las cámaras, ¿no? Sí. Obviamente, los que no obtengan ningún diputado ni ningún senador quedarán, digamos, fuera de esa discusión y verán si pueden pescar algo mirando al 27, pero eso es otra discusión. Pero lo cierto, digamos, es que el gobierno, aun cuando le vaya muy bien, ponele que pase a tener 90 Sí. diputados, o sea que es más que duplicar, o tenga, digamos, 15 senadores, ¿no? Que es duplicar. Yo creo que de todas maneras el punto acá es que vos, si querés, que los mercados sigan confiando en vos y que vos hagas las reformas estructurales que el gobierno dice que hacen falta, necesitas llegar a mayorías. Esas mayorías, digamos, no las va a tener el gobierno, ¿no? Por muy bien que le vaya, porque hay un límite, digamos, Sí. ningún gobierno superó el 43-45% en una legislativa,
desde el 83, y luego después, por muchos votos que saques en provincia de Chubut, bueno, si se juegan 2 diputados, son 2 Sí. diputados, no tiene o sea, importa tener más votos, pero por No el es impacto decisivo, psicológico, digamos, en el reparto, obviamente. pero los diputados son los mismos, ¿no? Ah, Entonces, en ese punto yo te diría que ojo, porque los mercados que ayer pegaron una pequeña baja, porque obviamente vieron el panorama, digamos, con nubes en diputados, y, bueno, y hoy quizás lo vean en el sí. Senado. Lo cierto es que te van corriendo el arco, ¿no? Mm. Y entonces dice, bueno, primero que gane, bueno, que gane, pero en provincia de Buenos Aires, bueno, pero que ahora pueda hacer tenga suficientes legisladores para hacer las reformas. Bueno, esa es una exigencia, digamos, que empieza a estar complicada, porque te podrás imaginar que atrás de las 3 grandes reformas, laboral, previsional e impositiva, vas a tener que remar de mucho, y eso va a implicar, digamos, hacer muchas concesiones, porque hay una cosa que se dice habitualmente en la política, y creo que es cierta, que si vos tenés 40 diputados y necesitas 90 para lograr una aprobación de ley, bueno, todos tenés que pagarlos, pero cuando vos tenés 90 y te faltan 30 o 40, esos 40 salen más caros que los 90 anteriores, porque toda minoría empieza a ser estratégica. Sin duda, porque valen más. Es como se compran de uno para la sumatoria. Exactamente. Eh, Te llevo algo que es interesante lo que comentaste en referencia a esto y lo que yo siento por ahí que muchos es como la pretemporada, sobre todo en las provincias, esta elección de octubre es como la pretemporada para el 27 y tienen esa sensación de que la construcción es para un poco también determinar qué va a hacer la oposición provincial, qué va a hacer la oposición nacional y blanquear el camino, porque hay muchas segundas marcas libertarias jugando en el caso concreto de Tucumán. Cuando digo segunda marca no es peyorativo, es decir, gente, dirigentes o agrupaciones o partidos políticos que pretendían estar con los libertarios y que los libertarios en pos del purismo y de ir con lista propia les cerraron las puertas, ¿no? Sí, totalmente así. Sí, o sea que el espacio no kirchnerista también tiene su fragmentación, ¿no? Vamos a decir, sí, 2/3 del país, ¿no?, Sí. tienen su fragmentación. La mayoría, digamos, la mayoría de ese paquete accionario claramente lo tiene la Libertad Avanza. Pero bueno, después, digamos, insisto con que los de Provincias Unidas, más los gobernadores, digamos que van a pelear por sus propias listas. Jaldo, obviamente, lo tenés al lado, lo tenés a Zamora, lo tenés en Sí. Santiago del Estero, lo tenés a Sáenz en Salta, lo tenés a Jalil en Catamarca, etcétera. Son todos personas que van a defender una escudería propia y que van a pelear por esos votos. Por lo tanto, una cosa que venimos mencionando contigo en nuestras últimas charlas es que ojo, que el escenario puede ser más fragmentado del que se imaginan, que esto no es una simple polarización de dos y se acabó la discusión. Me parece que vamos a tener, en la medida en la cual el gobierno siga teniendo problemas, la economía no termine de arrancar, etcétera, o le aparezcan cisnes negros como el tema, como temas de corrupción, todo eso contribuye a que alguien diga, bueno, voy a votar una opción moderada intermedia que no sea peronismo-kirchnerismo. Y me parece que ahí va a haber ruido, ¿no? Ahora, en este sentido va a ser muy claro la estrategia, porque hoy el desafío de todos por ahí no es buscar el voto, sino primero llamar la atención, porque ese 40 que hablamos, menos o más de acuerdo al que lo ves, ese 40, alguna vez lo hablamos, bajó la persiana de optar y dice, hoy quiero elegir, y quiere Claro, elegir y elige claro. no votar, Por ejemplo, paradójicamente, claro, claro. totalmente. Totalmente. O sea que vos tenés, vamos a decir así, como cuatro grupos, ¿no? Mm, Los que votan a la Libertad Avanza, los que votan al peronismo, sí. kirchnerismo, los que votan opciones intermedias y los que se quedan en la casa. Ese es el escenario. Y por ahí los que se quedan en la casa están convenciendo más que los candidatos. Bueno, ese es parte del problema, parte del problema, digamos, de que si vos tenés, digamos, los que tienen, obviamente, núcleos duros más altos son la Mm, Libertad Avanza y el peronismo, y las terceras vías, digamos, tienen que pelear con la abstención.
con la apatía. El otro día, ayer hablaba, y es un dato, ayer hablaba con un agente de agencias de turismo y me dice que están recibiendo muchas consultas para la fecha de las elecciones. Es Los famosos increíble. 501. Claro, es increíble, digamos. Algo que, digamos, no es novedad, vamos a decirlo, sucede en Argentina, pero dicen, bueno, aprovechamos esa fecha. Claro, total. Me auto hago un fin de Claro, semana largo, digamos. claro, pero mira, bueno, son las cuestiones. Carlos, no te robo más tiempo, es un placer como siempre hablar con vos. Te debo, bueno, ya vamos a hablar en privado, lo que pasa es que no quiero joderte demasiado, te debo unas conversaciones, pero sé que van a andar por Tucumán y buenísimo sea. La última preguntita, ¿septiembre Buenos Aires está definido? No, no está definido, ¿no? Porque, digamos, para mi gusto, bueno, tenemos, hoy es 22, o sea que tenemos 16 días por delante, tenemos prácticamente 2 semanas. Viste que son las 2 semanas más importantes, Sí, digamos, sí. donde la gente le presta más atención. Hay 2 tensiones que conocemos, que están en pugna. Una es el arrastre de abajo para arriba, estos los intendentes pelean por sus Sí. listas, y la otra es la nacionalización de la elección. Mm. Cuanto los intendentes van a hacer su trabajo, y algunos seguramente lo harán muy bien, porque se les va, digamos, se les juega un poco la vida, pero lo cierto es que no, por muy bien que hagan su trabajo, no pueden evitar una apatía, y esta apatía en todo caso le prestará más atención a una nacionalización del Sí, debate, sí. al cual Axel y Cristina han contribuido, Ah, ¿no? coincido. Paradójicamente. Me da como la impresión de que la campaña entró entró en una especie de fase de baja intensidad, ¿no? Viste que no hay mucha Sí, novedad de lo que sí, está pasando, cada uno hará su trabajo, pero hay baja intensidad, y esto, digamos, calienta menos el ambiente. sin duda. Y eso hace, digamos, primero que si calientas menos el ambiente haya quizás menos participación y tengan preponderancia las estructuras territoriales o los que tienen, digamos, presencia, no necesariamente un aparato, pero que gobiernan un municipio. Para mí sigue siendo un escenario abierto, digamos, muy difícil de predecir. Creo que el peronismo lleva una ventaja por esto que estamos Sí. comentando. Pero como estos electorados calientan muy de golpe a último momento, no vaya a ser que el jueves de la semana que viene, cuando decís, bueno, pues ya termina la campaña, Sí, bueno, pero ahí sea y, decisorio. Sí. claro, pero digamos se instala un determinado debate que termina influyendo sobre un comportamiento del electorado muy de corto plazo, pero son las reglas del juego. No, y también teniendo en cuenta que es un disparador importante, casi central, de octubre. Claro, ni hablar, por supuesto que sí. Te agradezco, que tengas buena jornada. Abrazo grande. Igualmente para vos.